Patricio Aylwin es una de las figuras más importantes de la historia de Chile contemporáneo. Nació en 1918 y hacia la década del 60 se había transformado en uno de los líderes principales de la democracia cristiana. Varias veces fue presidente del Partido Demócrata Cristiano en un sector que se conocía como los freístas, frente a las alternativas que eran los rebeldes y los terceristas, de manera que eran los más leales, los más cercanos a Eduardo Frei Montalva. Entre 1970 y 1973, Aylwin había defendido la tesis del camino propio para las elecciones de 1970 y durante la Unidad Popular fue un duro contradictor del gobierno de la Unidad Popular, particularmente porque entendía que este tenía un sello que lo llevaba a la conquista del poder total. Ya en 1970, Aylwin había sostenido una frase notable para explicar por qué era necesario un estatuto de garantías constitucionales. Era para evitar las más flagrantes violaciones a las normas de convivencia democrática en que suelen incurrir los regímenes dominados por el Partido Comunista. Entonces, esa era una cuestión clave. En 1973, en las elecciones de mayo, fue elegido presidente de la democracia cristiana frente a Renán Fuentealba, que ocupaba el puesto hasta ese momento. Y la tesis de Aylwin nuevamente fue muy clara: a no dejar pasar una al gobierno, que era como pasar de las palabras a los hechos. Y de ahí en adelante se convirtió en una figura crucial. Se reunió 2 veces con el presidente Allende a fines de julio y el 17 de agosto, y también fue una figura clave en articular la posición de la democracia cristiana, que yo diría era una posición muy nítida de oposición a la Unidad Popular, pero que no quería un golpe de Estado ni una resolución militar tipo guerra civil. Sin embargo, el 22 de agosto de 1973, con conocimiento de Aylwin, diputados de la democracia cristiana presentaron el famoso acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, que señalaba que el gobierno del presidente Salvador Allende se había puesto al margen de la legalidad por buscar el poder total, destruir el Estado de Derecho y la democracia, y violar 2 principios fundamentales del constitucionalismo, que era el principio de separación de poderes y los derechos fundamentales, y pedía a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que pusieran fin a las situaciones de hecho referidas. El presidente Allende estimó que esto era un llamado a un golpe de Estado. Podría decir una última cosa: el 8 de septiembre, el presidente de la democracia cristiana, Patricio Aylwin, hizo un análisis con los presidentes provinciales de la democracia cristiana sobre los caminos a seguir, y una de las posibilidades que se esbozó fue la planteada por Edgardo Benninger: era que todas las personas que tuvieran cargo de elección popular renunciaran a dichos cargos y que hubiera elección nuevamente en Chile. Esto implicaba que renunciaban todos los demócratas cristianos a sus cargos, pero también tenía que renunciar el presidente de la República y otras figuras. Ya era demasiado tarde, sin embargo, y no se pudo llegar a una fórmula de ese tipo. Quiero terminar con 2 cosas que tienen la misma naturaleza y que para un historiador es fascinante. Primero, que Aylwin escribía mucho, escribía cartas, libros, por ejemplo, lo vamos a ver luego, escribió un libro sobre la Unidad Popular, escribió después un libro, El Reencuentro de los Demócratas, que es la historia de la concertación y la Alianza Democrática y la lucha contra Pinochet entre 1973 y 1990. O sea, es un gran escritor, un gran investigador. Pero paralelamente la Fundación Patricio Aylwin ha hecho un trabajo extraordinario de documentación. Si uno va al archivo Patricio Aylwin en internet, tiene realmente una cantidad de información que es una mina de oro, trabajo que han hecho los investigadores y dirigentes de la Fundación Patricio Aylwin, y es un trabajo admirable y que vale la pena reconocer. Bueno, y en el par de minutos que nos queda tenemos que cumplir con una tradición de este programa, ¿cierto?, de Nuevas Voces y sus martes hoy día de historia, que es la recomendación de libro. Y a propósito de lo que pasó hace algunos días atrás, en que se presentó este tomo 1 inédito sobre la evaluación de la Unidad Popular que tenía el expresidente Patricio Aylwin, quiero que nos cuente, Alejandro, esta recomendación que nos trae. Efectivamente, a propósito de tu última pregunta,
la recomendación es este libro de Patricio Aylwin, La experiencia política de la Unidad Popular 1970-1973. Es un libro que terminé la semana pasada, se presentó el martes de la semana pasada. Es un libro de 741 páginas, extraordinario, o sea, un libro documentado, con referencias de prensa, de libros, de reuniones que tuvo Patricio Aylwin, realmente con una información privilegiada de lo que ocurrió en esos 3 años de la Unidad Popular. Ciertamente es un libro que toma posición, es el libro de un opositor al gobierno del presidente Salvador Allende, pero yo lo que creo que hay que hacer es leer distintas miradas historiográficas de historiadores que han escrito y miradas de actores políticos. Este libro es un trabajo excepcional que comenzó a escribir Patricio Aylwin en 1974 y que gracias a Editorial Debate y al trabajo de la Fundación Patricio Aylwin, hoy lo tenemos disponible para las personas que están preocupadas de los 70 años, de los 50 años, de cómo podemos informarnos más de lo que está pasando. Yo creo que este es un libro sin duda muy, muy interesante y que publicó hace unos días en la Universidad de Chile la Fundación Patricio Aylwin y la Editorial Debate. Extraordinario.